A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción para nosotros como Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública hacer este programa. En esta oportunidad tenemos la gratísima satisfacción de presentar a Federico Pérez, destacado político, honesto empresario y exprefecto de Pichincha. De modo que es completo nuestro personaje invitado y el tema de modo general es la salud vinculada al ambiente y al desarrollo sostenible. Como siempre, introducimos el tema con el Sistema Nacional de Salud Intercultural Financiado, el sistema que nos permite pensar en nuestro país, en la salud, el ambiente y el desarrollo sostenible vinculados, su filosofía, sus principios, su marco constitucional, su marco legal, el modelo de atención, diferentes niveles, primero, segundo, tercero, segunda complejidad, el modelo de salud, un modelo de salud básicamente participativo, donde todos los ecuatorianos participamos en la construcción del sistema de salud, el paquete de servicios, por supuesto, en donde ponemos especial énfasis a aspectos nutricionales, a la relación con el medio ambiente, los instrumentos para la acción, en esto el modelo de gestión, es decir, hay que planificar, hay que ejecutar, hay que controlar y revisar para producir el mejoramiento continuo, y los recursos económicos, el talento humano, el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible y las instituciones que hacen la prestación de servicios de salud, particularmente el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social Ecuatoriano y también pues, la empresa privada en salud. Esto es la introducción relativa al SINASIF. En relación al tema que vamos a tratar, yo quisiera comenzar haciéndoles recordando a nuestro público que tuvimos la gratísima satisfacción de entrevistar hace poco al doctor Ramiro Montenegro, candidato a concejal de Quito, a Wilson Merino, que es un joven activista de la ciudadanía, coordinador general del Cabildo Cívico Ciudadano de Quito, quien nos habló mucho sobre las 7 mesas importantes de este cabildo y que tienen que ver mucho con el trabajo de la prefectura: bienestar social, movilidad, ambiente, organización, producción, comercio justo, convivencia, producción y comercio justo, como convivencia pacífica, cultura e identidad para vivir dignamente con autoestima. Esto suena muy lindo realmente, ¿no es cierto? Pero justamente tenemos aquí a un invitado especial que nos va a permitir decir cómo llegamos a esto, que es lo importante. La premisa es el Estado, los sectores productivos, la sociedad civil organizada y la cooperación internacional son los actores fundamentales para hacer posible el desarrollo armónico y equilibrado del Ecuador. Esto es el crecimiento económico, la equidad social y la protección de la naturaleza y el ambiente en términos intergeneracionales, es decir, a las futuras generaciones, para nuestros hijos,
nietos y de pronto bisnietos. Premisa. Pues bien, Federico nos va a explicar cómo producir limpiamente, cómo comercializar en términos justos y equitativos, y algo extraordinariamente importante, cómo consumir saludablemente. Todo en función de servir a los habitantes de la provincia de Pichincha. Y él nos ha expresado en un término que nos parece extraordinario, el país del chocho, para no solamente hablar del país del banano, del país del cacao, del país del petróleo. País del chocho tiene que ver no solamente con la producción, la productividad, sino con la salud. Mi estimado Federico, bienvenido a nuestro programa. Y por favor, comencemos. Gracias. A comentar esto tan importante que tú lo has expresado en una reunión que recientemente se ejecutó en el Hotel Acros. Cómo producir limpiamente bajo riego 20.000 hectáreas de chocho en Pichincha. Esto me parece una idea fabulosa. Por favor. Muchas gracias, muy gentil. Inicio diciendo que mi forma de pensar, la condición de mi vida misma determina de que mientras menos intervenga el Estado en términos de regulaciones, en términos de intervenciones, las cosas fluyen de mejor manera y obviamente tendremos mejores resultados. Para comenzar esta conversación muy amable. La segunda es evidente que entonces hay que simplemente proponer los mecanismos por los cuales el ciudadano, el ser humano, con su iniciativa, con su creatividad, con su fuerza propia, hacen que las cosas fluyan y que las cosas pasen. De modo que cuando nosotros hablamos de un proceso de reactivación económica, no solamente vemos el tema de la reactivación económica, vemos qué se puede hacer para mejorar inclusive condiciones de vida en términos, disculpen mi tono de voz, en términos de los cuales puede haber mejor salud, puede haber mejores condiciones de vida, puede haber mejores condiciones familiares, puede haber mejor desempeño individual y colectivo. Y por eso es que cuando hablamos de la provincia de Pichincha en esencia, sin topar Imbabura, sin topar el Carchi, porque el país es uno solo, evidentemente, lugares apropiados para la producción no solamente de la quinoa, no solamente del amaranto, no solo de las papas, no solo de la coliflor, no solamente de todos aquellos productos susceptibles de exportación, como hoy día el brócoli, por ejemplo. El brócoli es un alimento fantástico, como todos conocemos, ¿verdad, Walter? Y ahora el país exporta alrededor de 4.000 containers al año de brócoli. ¿Quién hubiera pensado 15 años atrás que eso era posible hacer? Entonces, cuando hablamos de estos lugares, de estas regiones de altura, es evidente que el chocho es el producto maravilloso, fantástico del futuro. Como habíamos comentado contigo fuera de cámaras, así habrían pensado aquellos que promulgaban en el siglo pasado, al inicio, lo que habría pasado con todo lo que es el cacao, luego el café y luego después el banano, etcétera, para no seguir en términos simplemente sino de identificación, lo que pasa hoy día con el chocho. El chocho es un alimento que es muy apetecido hoy día a nivel mundial. No lo conocen, ciertamente. Estamos nosotros como empresa privada, como empresarios privados, sosteniendo la necesidad de promulgarlo y al mismo tiempo hacerlo conocer en países del primer mundo. ¿Y por qué ahí? Porque evidentemente en estos países existe una cultura muy adelantada, yo digo inclusive mentalmente procesada, de que la alimentación es base fundamental del buen vivir. Por lo tanto, la sustitución de todo lo que es la alimentación proteínica animal tiene obviamente sustento en lo que acabamos de mencionar. Y el chocho es el mejor de los mejores productos, la leguminosa más estupenda y extraordinaria, porque ya lo conocemos, tiene 54% de proteína. La carne de res o la carne animal tiene 23.7, 24% de proteína. Por lo tanto, el chocho es casi 2.4 veces más proteína y, sin embargo, no es conocido. Por lo que nosotros hemos iniciado ya este proceso. Y ya tenemos en los Estados Unidos una gran cantidad de personas, de
restaurantes que se dedican a esto, de empresas como Whole Foods, que todos conocemos, se dedican a la venta de estos productos importantes traídos fundamentalmente de países andinos. De manera que esa es la idea. Esa es la idea en términos generales, mi querido tú nos has ilustrado respecto de los aspectos de la comercialización, de los aspectos referidos a los macronutrientes, a los micronutrientes, a las sustancias activas, ¿no es cierto?, que permiten a esta extraordinaria leguminosa convertirse en uno de los principales alimentos, no solamente para el consumo interno, sino para la exportación. Ahora, en tu programa de acción como candidato a la prefectura de Pichincha, nos estás hablando, y esto es importante que lo conozca el público, de cómo hacer realidad esto, ¿no? Porque decíamos también fuera de cámaras, uno puede ser el discurso, ¿no es cierto?, del candidato, y otro el discurso para los amigos, y sobre todo el discurso para su conciencia. Aquí estamos hablando de un discurso que permite ir de la producción, pasar por la circulación y el consumo. Es decir, para mejorar la vida de los habitantes en términos de alimentación, en términos de nutrición, y para evitar e inclusive curar las enfermedades como la diabetes y la artritis. Absolutamente. Entonces, háblanos de las hectáreas que tiene Pichincha y del riego que podemos tener realmente en Pichincha, y en términos muy objetivos, muy prácticos, para hacer posible esto, que sería milagroso realmente. Bueno, esto no solamente genera fuentes de empleo, porque hay que entender que una hectárea de chocho ocupa mínimo 5 personas. Si nuestro primer proyecto y programa determina 6.000 hectáreas, hablamos de 30.000 fuentes de trabajo. Y es evidente que eso es directo. Los indirectos sumarán no tanto como eso, pero un 20%. Serían otros 6.000. ¿Por qué los indirectos? Porque el proceso no está simplemente en sembrar. El proceso está en hacer los centros de acopio. Primero, elaborar el gran proyecto de las grandes cooperativas de producción. Tenemos a propósito, Walter, ya firmado en el Cantón Mejía con alrededor de 32 pequeños agricultores el proceso de ya comenzar a sembrar chocho en 400 metros cuadrados hasta más o menos 27 hectáreas. Esto nos permite entender de que es posible, a través de lo que significa la fuerza política, la fuerza evidentemente del llamado a esta integración, poder llegar a 6.000 hectáreas con aproximadamente entre los 10 y 12.000 agricultores pequeños. Porque el grande concepto de la cooperativa de siembra y de producción determina que ellos no solamente serán dueños de la exportación como socios, sino al mismo tiempo dueños de los centros de acopio. Los centros de acopio tienen que estar localizados, uno entre Rumiñahui y obviamente Mejía, y el otro entre Pedro Moncayo y Cayambe. Estos dos centros de acopio. ¿Por qué ahí? Porque las tierras precisamente de los dos lugares, sur-norte de la provincia de Pichincha, son los indicados para la producción de esta leguminosa. Estas personas, al producir, lo que tienen que hacer es llevar a los centros de acopio. Los centros de acopio se encargan de llevar a las dos plantas que hay que proponer. Esto a través del mecanismo de empresa privada, con obviamente la incorporación del sector público, Consejo Provincial de Pichincha. Estas dos plantas receptan todos los de los centros de acopio, y entonces se trata el chocho en el lado del norte y en el lado del sur. Este tratamiento del chocho es muy importante porque viene en un proceso no solo de rehidratación y obviamente del sacar de la cápsula, de la cáscara al chocho, como lo haríamos en términos de consumo. Pero hasta ahí todo perfecto. El proceso está dado en que ¿quién consume chochos en términos naturales? Nadie. Solo los ecuatorianos lo hacemos a través del cevichocho, a través de los chochos con chulpi y otros temas más. Por lo tanto, hay que darle un valor agregado. Al darle un valor agregado, lo que hacemos es volver el proceso a la inversa. Deshidratamos y luego entonces molemos. Eso viene a constituir una harina de chocho. La harina de chocho tiene algunos diferentes procesos que se les deben
dar y terminar, como para hacer el jugo de chocho, jugo que a propósito ya está produciéndose en el Ecuador, lo vimos en esta presentación que tuviéramos, donde tú tuviste la gentileza de acompañarnos. Viene entonces el proceso de un producto terminado con la harina de chocho, para exportar harina de chocho como un tema de balanceado superior humano, para que en los países donde quieran consumir le den el valor agregado que deseen. Más sin embargo, también produciremos con esa harina nosotros otros temas, como por ejemplo hacer el elaborado energético fundamental con celulosa para los jóvenes que estén haciendo deporte o los jóvenes que quieren cambiar la proteína animal por la proteína vegetal. A través de estos recipientes, obviamente que no son elaborados a nuestro gusto, sino lo que el mercado internacional requiera, hay que hacer obviamente todos estos procesos de investigación, de aceptación en el exterior, en el mundo del primer mundo. Y luego viene entonces a través de la contratación, que ya tenemos nosotros pedidos directos de empresas gigantescas como las que acabo de mencionar, viene la aceptación de una serie de eventos y variedades de la producción del chocho como un producto elaborado final, que van desde los soufflés y van a terminar finalmente en un elaborado que es simplemente un jugo o simplemente también el día de mañana una bebida energizante con sabores de piña, con sabores de maracuyá, de naranjilla. Este es el proceso. Por lo tanto, cuando hablamos de 6.000 hectáreas, Walter, estamos hablando de incorporar en los próximos 8 años, porque no es un tema fácil. Así es, y por lo tanto tampoco puede ser demagógico. En 6 años podríamos incorporar estas hectáreas hasta llegar a 20.000. ¿Cómo no? Como conocemos, los primeros 4 años generaremos 6.000 hectáreas. Esto es una cosa que ya le hemos nosotros visto, es posible. Se incorporan inclusive temas o lugares tan importantes como el que hoy día tenemos chocho, muy buena producción en el Carchi, y también obviamente en lo que significa Imbabura, sin pasar todavía por Cotopaxi ni por Tungurahua. Estas tierras tienen que entender finalmente que nunca podrán salir adelante si no vienen en un proceso adicional, que no es solamente las grandes cooperativas de producción, no son solamente los centros de acopio o las fábricas de producto terminado, donde, repito, los agricultores serán los dueños, para cambiar un poco el concepto de que el Estado es dueño de todo y las personas son simplemente instrumentos a los cuales el día de mañana pueden inclusive variar los precios en forma drástica hasta el punto de poderlos quebrar. Esto no sucederá. Y claro, en este mismo evento lo que tenemos que hacer es, por lo tanto, programar en los próximos 8 años que se incorporen a través de una política de Estado, comenzando con Pichincha, para que se puedan integrar, ¿no es cierto?, todas las provincias que estén listas para este gran proceso de producción y de transformación para la exportación. El problema está dado fundamentalmente entonces aquí en el evento, porque todos, no nos olvidemos, en el gobierno pasado hubo un proyecto para poder sembrar quinoa. Y los agricultores dejaron la papa, dejaron el trigo, dejaron la cebada, dejaron el brócoli por sembrar quinoa, porque el gobierno les ofreció semilla, les ofreció la tecnología y el crédito. Cuando los agricultores botaron toda su producción, en términos evidentemente de aliento y de esperanza, el gobierno después los abandonó y les dijo vendan a quien puedan. Y de ahí entonces se terminó la producción de quinoa y por cierto también se terminó la producción que ellos venían sosteniendo durante mucho tiempo. Eso no es posible hacer. Lo que hay que hacer, repito, es lo que acabo de mencionar. Incorporar a través de la seguridad de la venta. Si no hay seguridad de la comercialización, este proyecto no puede salir adelante. Y de ahí desprendo nuevamente, y con esto termino el caso, es que este es un asunto de contratación a largo plazo, donde los compradores europeos, asiáticos o norteamericanos, entendiéndose por Canadá y Estados Unidos, dan el crédito correspondiente a largo plazo. No es el Consejo Provincial el que va a elaborar el crédito, porque no habría suficiente dinero para hacer esto y 10.000 cosas más, sino que son ellos los que dan el crédito y vinculan como una parte no teórica, sino real, a los productores, como acabo de mencionar, como socios de la producción, de la transformación y la exportación. Excelente, Federico.
Es extraordinario lo que tú nos comentas. La nutrición o la desnutrición, digamos, es uno de los problemas más acuciantes y yo creo que marca la tragedia de un país como el nuestro. 1 de cada 4 niños menores de 5 años están desnutridos. Y la población en general, por diferentes razones, por las cuestiones económicas, pero también por las cuestiones culturales, se nutre con una dieta balanceada. Esto sería una alternativa extraordinariamente válida para hacer desaparecer, yo creo, los problemas de la nutrición en el país, de la desnutrición en el país. Hace algunos años hicimos un trabajo experimental en la zona de Cayambe. Juntamos cereales y leguminosas. El resultado de esa harina compuesta es el uchujacu, una harina compuesta que fue utilizada por los precolombinos y por eso esa zona se la conoce como la zona de los indios altos. Nunca los conquistaron ni los españoles ni los incas, porque tenían demasiada fortaleza. Claro. Y claro, cuando comen el uchujacu, incluido también, por supuesto, el chocho, tienen suficiente cantidad de proteína, de hidratos de carbono, de ácidos grasos insaturados, proteínas, minerales, es decir, es completo, absolutamente completo. Y más aún, tiene compuestos activos que permiten tratar las enfermedades como la diabetes y la artritis reumatoidea. Es decir, el chocho fue considerado una divinidad en la época colonial, pero claro, los españoles tuvieron celo del chocho, entonces como que lo escondieron debajo de la mesa, ¿no? Porque atentaba contra sus divinidades, sus dioses. Bueno, en la última parte yo quisiera que nos refiramos a una cuestión muy importante, vinculada, ¿no es cierto?, a un país como el Ecuador, que tiene grandes problemas como el que hemos tratado, ¿no es cierto?, de la desnutrición, pero que sobre todo se debate en saber cuál es el norte de un país como el nuestro, ¿no es cierto?, con tantos problemas derivados de una política mal entendida. ¿Cómo sintetizarías, estimado Federico, el norte que debemos tener los ecuatorianos a fin de salir del hoyo en que nos metió el señor que reina, aún parece desde el ático, en Europa? ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a la población ecuatoriana y de Pichincha, sobre todo, a efectos de salir de esto que resultó una especie de tsunami por su capacidad destructiva? Esa es una pregunta interesante. Yo creo que la ciudadanía debe hacer una evaluación muy clara, muy ponderada, muy seria, sobre por quién vota, para comenzar a estructurar un proceso de cambio. Hay que entender que hay que votar por el mejor, no por el menos malo, para comenzar a hablar. En segundo lugar, no nos olvidemos que todo esto tiene que integrar a un proceso que sea el responsable, no un político de profesión, sino un empresario que pueda generar empleo. El empleo determina no solamente un gran porcentaje de seguridad familiar, sino al mismo tiempo un proceso cultural de avance y, por cierto, como cultural, cómo me alimento mejor y cómo vivo mejor. De manera que esos son los elementos. El tercero es buscar la opción para producir todos estos estupendos y maravillosos productos a través de un proyecto que sea absolutamente sustentable y realizable. La provincia de Pichincha tiene 644.000 hectáreas listas para producir. Desafortunadamente, solo el 8% tiene riego. Por lo tanto, hay que incrementar el riego casi al doble. Si nosotros ponemos en marcha el proyecto de riego que se quedó suspendido, el de Tabacundo, Cayambe,
Si ponemos en marcha el proyecto de riego Huanguilquí en Cangagua, el proyecto de riego contra hierba aquí en Yaruquí, que abastece todas las parroquias nororientales de la ciudad de Quito, del cantón Quito, el proyecto Toropugro, allá obviamente que conocemos en Pinta, el proyecto Cariacu en Mejía, incorporamos 40.000 hectáreas más. Con cifras, ¿no es cierto? Muy específicamente cómo vamos a producir y cómo vamos a comercializar y a consumir el chocho. Un comentario final. Con mucho acierto se ha dicho, la política es la forma más elevada de servir a la sociedad. Por desgracia y salvo contadas excepciones, lo que hasta aquí se ha hecho en el Ecuador es básicamente politiquería. Ha llegado el momento de darle un nuevo significado a la política, que en último término signifique trabajo mancomunado y tener como norte una provincia de Pichincha y un Ecuador de bienestar con honestidad. Tenemos en Federico Pérez un político experimentado y sin embargo también lo podemos calificar como de nuevo cuño en la connotación de evolucionado. Queremos decir con esto que no es improvisado y que en el curso de su vida, a través de triunfos y fracasos, ha sabido mantenerse con dignidad y preparado para servir a los habitantes de la provincia de Pichincha. Reconocer finalmente que el Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado es, en el mejor sentido de la palabra, un programa político de largo aliento. Amigos televidentes, gracias por su atención y gracias nuevamente. Gracias, Walter, de todo Hasta corazón. la próxima. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,